Nos metemos en otros temas de actualidad y nos preguntamos cuánto salario real se podrá recuperar este año para los trabajadores. El PIT-CNT realizó un estudio a través del Instituto Cuesta Duarte justamente para evaluar la evolución del poder de compras. Vamos a estar hablando de esto con la economista Alejandra Pico, integrante del Instituto Cuesta Duarte. Bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? Gracias por la invitación de nuevo. Bien, muchas gracias. Bueno, ¿cuáles son los principales resultados de este informe? ¿Qué va a pasar con el salario real en estos próximos meses? Bueno, a fines de enero se publicaron los datos de cierre de la evolución del salario público y privado, del poder de compra del salario correspondiente al año 2021. Y bueno, con eso pudimos completar la evolución del salario en el bienio 2020, que ya había tenido una caída, 2021, una nueva caída en el poder de compra del salario, y realizamos algunas estimaciones de lo que pensamos que va a pasar en 2022, donde se supone que comenzaría el salario a recuperar, no la caída que tuvo, porque la caída en el poder de compra... ¿3,6 en los últimos 2 años? En los últimos 2 años, 3,6 en el caso del salario real privado. Del sector privado. Esa un fue la poquito caída. menos. Esa fue la caída acumulada. Un poquito menos en el caso medio, porque los públicos recién tuvieron una caída relevante en 2021, no así en 2020. Y bueno, en función de eso y de los acuerdos alcanzados en la negociación colectiva, nosotros hacemos estimaciones de cómo pensamos que se vaya a ir dando la vuelta a esos niveles que había a comienzos de 2020, en definitiva. ¿Cómo se va a dar esa recuperación? Va a ser, digamos, los niveles van a ir creciendo de a poquito, ¿no? Pero es menor a la pérdida. Sí, sí. A nuestro entender, de manera muy lenta, demasiado lenta. Creo que una de las conclusiones principales del informe es que si queremos volver a los niveles de poder de compra del salario que teníamos a comienzos de 2020, justamente el crecimiento del salario se debería acelerar. Tuvimos, como ustedes decían, una caída en promedio de un poquito más del 3%, en el caso de los trabajadores privados 3,6%, y nosotros esperamos que este año, en la medida también que otras variables como la inflación, de las que depende el poder de compra, no se aceleren respecto a las expectativas que tenemos los analistas privados, se estaría recuperando únicamente un 0,6%. ¿Sí? En caso de que la inflación sea más alta, quizás esa recuperación sea más baja. Eso es con una proyección del 7% de inflación de acá a fin de año. Sí, esto es con una proyección de 7% para este año, que también es bastante difícil de proyectar, ¿sí? Y Alejandra, ¿cuáles son los pronósticos para, 2022 0,6 aproximadamente para los privados, dijimos? 0,6 en promedio. En promedio para los 0,9 en el caso de los privados. Con respecto a los públicos, estamos pensando un escenario de estabilización, sin caída y sin recuperación. Y en el promedio haríamos un 0,6%. ¿Cuándo se podría decir, bueno, hay una recuperación total del salario? Sí. Me imagino que viene también encadenado a lo que fue la pandemia, ¿no? 2020, un año sumamente crítico, cierre de muchas actividades. ¿La lectura va por ahí? Ya hago como 2 preguntas en una. Bueno, en realidad lo que vimos que pasó en 2020 es que el poder de compra del salario empezó a caer ya en el segundo trimestre del año, a partir de marzo, abril, porque hubo una aceleración de la inflación, ¿sí? Bastante alta, ahí se ubicó en 9%, un poco más. Bueno, eso hizo que se deteriorara el poder de compra del salario y luego la política salarial que se implementó en esa ronda puente de 2020 tuvo mucho que ver en lo que pasó con el salario privado, porque ante una inflación de más del 7% se otorgaron ajustes únicamente de 3%. Eso implicó una caída en el poder de compra de los salarios. Esa caída ya no se recupera, ¿sí? Es como que a uno le rebajaran el poder de compra durante un largo periodo. Esa rebaja que tuvimos en el tiempo no la recuperamos. El objetivo es que al final de este periodo de gobierno, creo que es el compromiso también del gobierno, se vuelva al mismo nivel que se tenía. Sin recuperar la pérdida en el medio, por lo menos volvamos al mismo nivel. Esto es una ecuación que forma parte de la ecuación más grande, que es la economía general, ¿no? Cómo esto se inserta en lo que hablábamos ayer, por ejemplo, con Nicolás Lucite, las proyecciones de crecimiento del PBI, que superan el 3%. Es decir, ¿es viable aspirar a
a mejorar o recuperar el salario perdido con las proyecciones de crecimiento que hay? Bueno, justamente creo que los datos de crecimiento, que siempre están un poco rezagados de lo que va pasando con la actividad económica, hoy por hoy solamente tenemos hasta el tercer trimestre del año pasado, todavía no tenemos completo 2021, pero en realidad los datos del tercer trimestre fueron buenos respecto a lo que se esperaba. El primer semestre no había habido una recuperación importante respecto a toda la caída que habíamos tenido en 2020. Sin embargo, en el tercer trimestre hubo una aceleración y bueno, eso hizo que aumentaran las proyecciones de crecimiento para 2021, incluso para los analistas privados hoy están un poco por encima de lo que esperaba el gobierno y justamente nosotros pensamos que este contexto avala también a una aceleración del salario, del poder de compra del salario, porque en definitiva eso arrastra también otros ingresos de los hogares muy importantes, como es el caso de jubilaciones y pensiones. Claro. Y además también pensamos que eso tiene un efecto positivo en el crecimiento de la economía en la medida en que el aumento del poder de compra de los hogares, en definitiva, impacta en el consumo interno. Porque si bien el proceso de crecimiento en el tercer trimestre fue bastante acelerado, también fue bastante dispar. Todavía hay sectores que fueron muy afectados por la pandemia y que están muy lejos de recuperar los niveles que tenían previamente, muy rezagados. Muchos de ellos están vinculados al turismo, pero también en esos sectores como las actividades gastronómicas, hotelería, las actividades culturales, de entretenimiento, tiene un peso importante el consumo interno, entonces creemos que por esa vía también supondría un mayor crecimiento. Y pregunto por otro factor también que tiene que ver con el empleo, ¿no? Se dice que, bueno, tener más controlado, digamos, el crecimiento salarial va a permitir generar más, mejorar, ¿no? El empleo y bajar el desempleo, es decir, que más gente pueda trabajar de alguna manera, porque las empresas van a tener más facilidad porque van a gastar menos en los salarios que ya tienen. Bueno, yo no comparto esa teoría. Bueno, pero el 2020, si no me equivoco, fue el acuerdo al que llegó el PIT-CNT con las cámaras empresariales para decir, bueno, mantenemos los niveles de empleo y no hacemos aumentos significativos de los sectores más perjudicados. Bueno, en realidad la caída del salario en primer término fue homogénea, fue para todos los sectores, aun cuando algunos sectores de actividad no se vieron prácticamente afectados por la pandemia o incluso tuvieron ganancias extraordinarias, como es el caso del sector exportador. Yo decía que no comparto esa teoría, primero porque uno de los sectores que más contribuyó en la generación de empleo el año pasado fue, por ejemplo, la construcción. Y fue un sector justamente que escapó a esos lineamientos de caída de salario real, tuvo un convenio propio que lo que implicaba es un mantenimiento del poder de compra del salario en el sector. Y además porque, como decía, me parece que hay que pensar en el salario no solamente como un costo de producción, me parece que hay algunos sectores que sí están con problemas, que todavía no se han recuperado de lo que ha sucedido en la pandemia. Me parece que en esos sectores el Estado tiene una serie de herramientas para impulsarlos y no debería ser la política salarial la que actúe para que se dinamicen esos sectores, porque, como decía antes, la política salarial impacta en otros ingresos de los hogares, jubilaciones, pensiones, y eso en definitiva conduce a mayor consumo, mayor crecimiento y en particular de algunos sectores relevantes en materia de empleo, ¿sí? Pequeñas, medianas empresas, comercio interno. Han detectado, sobre todo, ayer lo decía Nicolás Lucich, también en lo que tiene que ver con el empleo, menos personas buscando trabajo, han hecho un relevamiento de esa situación, han encontrado las causas del por qué. Y bueno, es razonable que en momentos de crisis, y la pandemia supuso un shock muy importante, tanto para la economía como para el mercado de trabajo, muchas personas se retiren del mercado de trabajo ante la dificultad para conseguir trabajo, ¿sí? En este caso, además, la pandemia implicó un estrés muy importante en los hogares, el cierre de las escuelas, de una cantidad de servicios, y hubo un retiro un poco más relevante en el caso de las mujeres del mercado del trabajo, de la búsqueda de empleo, y eso hace que tengamos tasas de desempleo, más allá de las mejoras que se han dado en el mercado de trabajo en el último año, una tasa de desempleo más baja que la que tendríamos si esa gente no se hubiera salido del mercado de trabajo. Alejandra, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Era Alejandra Pico, economista e integrante del Instituto Cuesta Duarte.